Buenos días, iniciamos la videoasesoría personalizada, ¿no? Con Alberto Manrique. Vamos a revisar sus avances de la T3 y algunos alcances para que pueda enriquecer su trabajo, ¿no? Bueno, Alberto, tenemos el título tentativo, ¿no? De análisis de atención al cliente, ¿no? En una empresa acá delimitado, ¿no? En Lima. Vamos a compartir la pantalla para poder hacerte algunas precisiones respecto al trabajo, ¿no? Este es un Word, ¿no? Por favor, me indica si puede visualizar el Word. Sí, sí se ve. Ya. Este es un esquema, al igual que hemos trabajado en revisiones sistemáticas, que hemos empezado a llenar el esquema, que obviamente debe tener un trabajo de tesis, que lo encontramos en la semana 8 en el aula virtual. Debemos bajar eso y ya empezar a llenar, ¿no? Lo que es nuestro título, ¿no? El grado profesional, para optar el título profesional de licenciado en administración, nombres y apellidos, ¿no? El asesor, ¿no? Y aquí cambiar la fecha al 2020, ¿no? Esta estructura, esto ya lo conocemos, ¿no? Simplemente a adicionar, acoplar. Estas partecitas sombreaditas, ¿no? Hay que retirarlas, ¿no? Eso solamente son para guiarnos, ¿no? El archivo nos hace un tema de referencial de la guía. Estas cositas también, o sea, dejar el universidad, ¿no? Y sacarle la sombreada que tiene ahí. El código que tiene acá, solamente dejar Universidad Privada del Norte, ¿sabes? Esta es la tabla de contenido que no debemos borrarla. O sea, todo lo que está aquí vamos a desarrollar. Hasta aquí termina todo lo que es nuestro curso, que son dos puntos muy demarcados, ¿no? Que es la parte introductoria y que es la parte de la metodología, ¿no? En esta primera sesión de asesoría vamos a ahondar un poco en la parte de la introducción. El reto para el estudiante es ver la parte metodológica como un autoaprendizaje. Ahora, este autoaprendizaje no va a estar aislado, no va a estar solo, ¿no? Se invita al estudiante para que pueda ir revisando material, ¿no? Y la otra sesión, que es una videoasesoría grupal, vamos a cumplir con esa videoasesoría grupal, pero vamos a ir en la semana viendo en qué momento podemos ir revisando los trabajos de los estudiantes de manera personalizada, ¿no? En relación a cómo ha ido desarrollando su tema. Entonces, creo que esto es necesario, puesto que cada estudiante tiene un tema, una variable distinta, y obviamente los avances no es acorde a cada estudiante, el tema de tiempo, el tema de involucramiento, el tema del desarrollo, ¿no? Entonces, todas esas variables juegan pues para dar un fruto, el producto general de su trabajo, y es preciso que se elabore o se desarrolle o se revise de manera personalizada. Entonces, aquí tenemos una primera parte, la parte metodológica. Sí estamos invitando a que el estudiante haga el autoaprendizaje. Obviamente el docente va a revisar y va a ahondar también en ese tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer hasta acá? Vamos a trabajar el capítulo 1, 2 y el tema matriz de consistencia y cronograma no lo vamos a desarrollar todavía, por lo menos esta semana. ¿Por qué? Porque la matriz de consistencia deriva de esto, de la metodología. Si mi metodología está bien planteado, mi matriz de consistencia va a consistir en trasladar cierta información que está acá. Trasladar y armar mi matriz, ¿no? Si esto está OK, el trasladar mi información a la matriz de consistencia va a estar OK. Entonces, necesito que trabajemos hasta esta parte, dar el visto bueno y después hacer la matriz de consistencia, que es súper sencillo, que lo pueden hacer en un momento corto, y acá nos va obviamente a tomar un poquito más de tiempo. Entonces vamos a ver, vamos a ahondar esta parte es el reto del estudiante, que vamos a ver igual la otra semana, sino que necesito que ustedes ya vayan haciendo los previos. Matriz de consistencia lo dejamos para la siguiente semana también. Con la revisión, ahí va a venir la matriz de consistencia. Este es un acta que obviamente tu profesor de tesis 2, ¿no? Que va a ser tu profesor o profesora de tesis 2, es el que va a presentar el proyecto a la comisión, ¿no? Dando el visto bueno de que el documento, el trabajo cumple con todos los requisitos, ¿no? Para poder ser evaluado, ¿no? Y optar el grado académico. Entonces, esto de acá también es para tesis 2. Las referencias saben que es la bibliografía. Entramos en la parte de introducción. ¿Qué vamos a ver en la parte de introducción? La realidad problemática, los antecedentes también que ya lo deben estar trabajando en sus revisiones de la siguiente semana, y ahí voy a ver esto, y esto se tiene obviamente la primera parte de lo que es introducción.
Voy a buscar ese subtítulo, seguramente debe ser el 1.3, 1.4, déjame ver. ¿Ya? Igual ténganlo ahí. O sea, no es que hayan trabajado en vano, eso es parte del trabajo. Pero no lo estoy visualizando aquí, ese es el tema. ¿Ya? Ahora, el capítulo 1 dice introducción, realidad problemática. Cuando nosotros hablamos de una realidad problemática, generalmente el estudiante pone, ¿no? Efectos, ¿no? Relación, impacto, se me ocurre una variable, ¿no? De atención al cliente, ¿no? En las empresas de rubro tal, ¿no? Específicamente la empresa X, ¿no? Entonces, cuando queremos, si yo tengo ese título, ¿no? La atención al cliente, el impacto de la atención al cliente en las empresas X, ¿no? Caso, empresa, se me ocurre, empresa Y. Y cuando empiezan a desarrollar el tema de la problemática, la realidad problemática, de frente se van a la empresa Y, ¿no? Claro, si yo voy a estudiar mi empresa Y, entonces yo tengo que analizar el problema de la empresa Y. Entonces la empresa Y tiene estos problemas tales y cuales, ¿no? Pero la redacción apropiada para el tema de tesis, el tema de investigación, no es enfocarlo directamente, tiene un protocolo. Para esto yo voy a cambiar la pantalla y voy a ponerte una diapositiva, ¿no? A ver, una diapositiva, ¿dónde está? Aquí está. Me indica si se ve la diapositiva, por favor. Debe haber una flecha con puntitos. ¿Se ve? Aló, aló. 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 Mi, le escucho. Ya, ¿ves la PPT? Sí, sí, Miss. Ya, ya, esa es una flecha de puntitos. Este es cómo debes abordar la redacción del planteamiento del problema. El planteamiento del problema tienes que abordarlo a nivel global. Entonces, al abordar de manera global, tienes que coger, por ejemplo, si vas a ver la atención, tu variable va a ser atención al cliente, vas a tener que abordar el tema de la atención al cliente a nivel mundial, ¿no? Si estamos trabajando en el rubro de telecomunicaciones, obviamente el problema de atención al cliente en telecomunicaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces yo puedo empezar citando, ¿no? Alguna revisión sistemática, algún artículo científico, ¿no? De lo que se refiere a atención al cliente, en España se me ocurre, en las empresas Vitel, no sé, Movistar, ya, porque creo que los referentes, Movistar creo que su casa matriz está en España, ¿no? Entonces yo pues empiezo citando el problema que yo estoy identificando en esa revisión, ¿no? Luego paso a América Latina, ¿no? Igual, no me salgo de mis variables, ¿no? Atención al cliente en la empresa de telecomunicaciones. ¿Qué problemas, ¿no? O cómo se da el tema de atención al cliente en América Latina. Y luego sigo llegando a Perú y luego llego a la empresa estudio de caso. Entonces, es así como un embudito, ¿no? Empieza de la parte de global, Latinoamérica, Perú, y vamos al tema de caso. Es como un embudo. Esa es la forma de cómo debo abordar. Ahora, algunos estudiantes cuando se le dice, ¿no? Cuando tú vas a abordar a nivel mundial, obviamente uno no está en el orbe, ¿no? Entonces uno tiene una localidad, un lugar donde se desarrolla, ¿no? Y obviamente necesitamos esa información. ¿De dónde sacamos esa información? Obviamente de artículos científicos, ¿no? Yo tengo que reseñar. Ahora yo voy a buscar conectores, ¿no? De entre un artículo con el otro. Hay algunos que confunden, ¿no? Se ha dado poquísimo el caso, ¿no? En el cual ponen, ¿no? Tienes que sacar alguna información a nivel global, Latinoamérica. Entonces lo que hace el alumno es autor, cita al autor, pone lo que aportó la conclusión de ese estudio. Pone el otro autor, cita, ¿no? O sea, está haciendo un listado de autores y lo que ellos dicen. Entonces, esa no es la forma de redacción correcta, si bien es cierto, quizá es la mayor parte del fondo, pero nosotros tenemos que buscar vincular ese autor con el otro, ¿no? Que es lo que dice y buscar un tema de interpretación nuestra, ¿no? El autor tal dice tal en su revisión, en lo que en lo que están consultando, dice tal cosa. Pueden, según APA, más de 40 palabras, menos de 40 palabras, o lo parafraseo, lo cito, ¿no?
¿no? En contraste con lo encontrado en los estudios tal, de tal autor, ¿no? Y así tenemos que utilizar, ¿no? Esos conectores, ¿no? Y si necesitamos hacer alguna aclaración, alguna precisión de parte nuestra en relación a ese match que hacemos entre el uno y el otro autor o un tercer autor, entramos a tallar ahí, ¿ya? Entonces, esa es la manera como tenemos que hacer la redacción de este planteamiento del problema. Empezamos con el criterio a nivel macro, luego al nivel más específico y hasta aterrizar a Perú con el nivel, con el caso, porque generalmente estamos trabajando con estudios de casos por la coyuntura, ¿ya? No sé si hasta aquí se pudo entender. ¿Aló? Sí, Miss. Ya, ok. Ahora, el otro punto. Con eso estamos haciendo el planteamiento del problema, ¿ya? Ahora, la caracterización, ¿no? El abordaje del problema. Ahora, respecto al planteamiento del problema. Si esto fuera nuestro título, llamémosle que esto fuera alfa, todo esto es alfa, ¿ya? El planteamiento del problema va a ser el mismo alfa, pero le consignamos un verbo de pregunta, obviamente con sus signos de interrogación. Ahora, si le damos una chequeadita al título, satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa inmobiliaria, ¿no? Puedo hacerlo chiquitito, ¿ya? Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa inmobiliaria de Pueblo Libre. Ya. Si se das cuenta, este es el que ha cambiado. Mira lo que dice el título. Satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa inmobiliaria. O sea, ¿qué es lo que se le ha añadido? Esta partecita, el verbo. O sea, poner el verbo y algún conector que te haga lógico la oración. Algunos ponen como y después, la profesora me dijo que alfa y pongo el como. Ya puse el como, ahora voy a poner el alfa, se acabó. Ya está mi planteamiento del problema. Ahora, si hago eso, significa que esto no existe. Al no existir esto, ¿cómo sería la oración? Como satisfacción laboral. Entonces, sí he visto esas cositas, ¿no? Que se han ceñido, a la lógica central, pero esto tiene conectores porque antes de yo denunciarlo tengo que leer, ¿no? Entonces, no debo olvidarme estos elementos, ¿no? Entonces, estos elementos obviamente es para yo reacomodar ese verbo que estoy consignando versus todo mi título, ¿ya? Entonces, aquí, el título, si vamos al título general, ¿no? Ingenio, satisfacción laboral en los trabajadores. Aquí, prácticamente le estoy añadiendo esto. Pero yo siempre resalto más el verbo, porque si le pon el verbo y pon la palabra es la, y póngase que la variable pues es una variable masculina, entonces ellos van a seguir explicando cómo es la variable masculina. Entonces, es por eso que estos conectores ya, ¿no? Lógica deductiva. Entonces, el planteamiento del problema es tu título, o decir, si esto lo llamo alfa, ¿no? El verbo en cuestionamiento, en interrogatorio. Y por consiguiente cae lo mismo con lo que es el objetivo general. Yo siempre digo, yo siempre digo que es un juego de palabras, ¿no? Que es más sencillo. Si esto es alfa, satisfacción a los trabajadores de la empresa inmobiliaria, entonces el objetivo general va a ser determinar. Este es un verbo bastante categórico, no se genera dudas ni a suspicacias. No olvides que tu tesis lo va a leer 1, quien te habla, 2, el que elabora, 3, tu asesor de tesis 2 o tu asesora de tesis 2, y 4, van a leer 3 personas más, que son tus jurados. Entonces, ¿por cuántas lecturas va a pasar? Y muchas veces las personas somos sujetos de interpretación, ¿ya? Somos sujetos de percepción. Entonces, yo siempre utilizo este verbo porque no te queda duda para ninguno de las personas que van a leerlo, ¿ya? Y seguramente si tú vas a poner que tu trabajo va a entrar al repositorio de la universidad definitivamente, vas a autorizar de que sea de público consulta, tus compañeros de base subsiguientes van a buscar pues en dónde basarse, en dónde, digamos, un ejemplo previo para yo también hacer mi tesis, ¿no? Me parece que Nicole me pidió algunos ejemplos de algunas tesis. Eso te lo voy a mandar a tu WhatsApp, pero no son ejemplos, eso no son ejemplos modelo, por si acaso. Por eso es que no me he atrevido mucho a decir al respecto. Porque el que les he mandado... Como una guía nada más. Como una guía, pero muy, muy referencial, ¿ya? Pero muy, 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 resalte esa palabra.
¿Por qué? Porque las que les he presentado las revisiones sistemáticas, digamos que se ha ajustado la mayor cantidad de elementos a una rúbrica perfecta, ¿no? Por lo menos una buena rúbrica, ¿ya? El cumplimiento de un buen porcentaje de la rúbrica. Pero estos que he encontrado de empresas son referenciales, pero como para ver cómo me guío en la redacción de algo, ¿no? Pero si yo tengo, digamos, estos elementos de la estructura, cómo deben de ser, y las tengo bien claro, entonces esas dos tesis me van a ayudar quizá a cómo lo ha redactado, qué palabras ha utilizado, cómo más o menos lo ha enfocado, pero no se vayan mucho a su estructura porque sí encuentran muchas cosas que carecen, ¿ya? Entonces, si yo agarro un modelo que carece y encima le pongo mi interpretación que no la tengo muy claro, entonces eso ya no va a ser, ya no va a ser muy carente, sino va a ser dolente eso. Entonces, por eso es que no he querido compartirlo abiertamente. Pero lo voy a pasar para que se den una idea, más no lo cojan como modelo, ¿ya? Ahí van a ver el tema de redacción. Les puedo ayudar un poco con redacción, un poco que cómo lo enfocó, ¿no? Pero el tema estructural de sus archivos que tienen. Entonces, este PPT sí lo voy a compartir en el aula virtual para que entren al aula virtual, ¿no? Ahora ya vemos cómo se hace el título, el planteamiento del problema, ¿no? Tenemos que darle este añadido y el tema de objetivo general determinado. Si bien es cierto, todo trabajo de investigación parte de un problema. Si no hubiera problema, no habría que investigar, ¿no? Ejemplo de problema casero, ¿no? Ah, me duele la cabeza. Problema de investigación. ¿Por qué le duele la cabeza? Objetivo de la investigación. Determinar, ¿no?, el dolor de cabeza de la persona. Esa es la lógica. Entonces, igual acá. Título, alfa. Planteamiento del problema, ¿cómo es alfa? Y objetivo general, determinar alfa. Por eso le digo que juego de palabras, ¿no? Esa es la forma de redacción. Sí, ya. Hipótesis general está en tu índice. A ver, tú tienes... Generalmente estamos trabajando con una sola variable. ¿Eso qué significa? Que vamos a omitir la parte de hipótesis. Hipótesis es la relación de dos variables. Una variable causante de un efecto en tu segunda variable. Entonces, eso se llama la correlación. Si A tiene una afectación, va a influir en variable B. Entonces, nosotros tenemos estás trabajando con una variable, por lo tanto, no hay hipótesis para tu trabajo. Eso no significa que lo vas a desaparecer. Misa, en el ejemplo es clima laboral y satisfacción laboral, ¿no? Por eso es que hay hipótesis. ¿Dónde están tus variables? Clima laboral y el otro variable es satisfacción laboral. Pero si yo le quito esta palabra, satisfacción laboral, ¿dónde estaría tu otra variable? No hay. Por lo tanto, tu hipótesis se cae. Y en el caso que hubiera una sola variable, Misa. No hay hipótesis. ¿Qué cosa tengo que redactar? Porque ahí en mi estructura pero no se borra. Que no borra. No se borra la parte de hipótesis. Voy a irme a la parte de acá. ¿Dónde está? No, voy a irme al Word. En el Word está. Se perdió, me imagino. Al cambiar una pantalla de otra se pierde. Ya. Me avisas cuando lo visualices. Yo voy a estar en la parte de la tabla de contenido o índice. ¿Llegamos? ¿Visualizas? ¿Visualizas el Word, Alberto? Está cargando. Ya está. Ya. Mira, la parte, entonces tú vas a desarrollar tal cual está acá, ¿cierto? Al llegar acá, ¿qué vas a hacer? Esto no lo vas a borrar, pero esto sí. ¿Por qué? ¿Qué vas a consignar acá? Vas a consignar que tu estudio no tiene hipótesis y vas a buscar un libro virtual, ¿no?, de metodología de la investigación, más que nada vas a buscar acerca de un autor, qué es lo que dice, cualquier autor que tú gustes, ¿no? ¿Qué es lo que dice acerca de los estudios que no tienen hipótesis? Y lo consignas allá, ¿no? Según Hernández y Bautista, ¿no?, del año 2015, ¿no? Claro, los citas, ¿no? Los estudios que no carecen de hipótesis son tales y cuales y cuales, ¿no? Y pones tú, ¿no? Mi estudio no tiene hipótesis, ¿no? Por ser descriptivo, por ser estudio de caso. Y ahí quedó todo. O sea, más categórico no puede ser. O sea, quien lo lea, ¿no? ¿Por qué no? Ah, dice el autor, perfecto. No hay nada que hablar, no hay nada que preguntar. Entonces, esto aquí en esta parte. Por lo tanto, estas dos hipótesis ya no van. Esta sí la puedes retirar, pero esta no. ¿Ya? Ahí tienes que señalar que no tienes hipótesis. Regreso a la PPT. Acá está.
Me avisas porque se demora sus segundos, en realidad. Sí, me demora un poquito. Ya está. Ya. Ok, entonces eso es con la parte de hipótesis, ¿no? Y esto es una secuencia cómo se da, pero yo te diría que te guíes de la estructura. La formulación de tus objetivos específicos. Tus objetivos específicos son los subunidades de tu variable. Si tu variable fuese, a ver, clima laboral, ¿no? Entonces, si fuese clima laboral ¿en qué se subdivide? ¿No? Quizá en empoderamiento del personal, se subdivide en qué? Clima laboral, normas y reglas claras, se puede subdividir quizá en programas de incentivos o incentivos en general, ¿no? O quizá se puede dividir en reconocimientos al trabajador. Entonces, solamente se me vienen algunas ideas de qué cosa puede ser la subdivisión que puede tener el tema de clima laboral. Ahora, ¿de dónde yo me agarro? ¿De mi imaginación? ¿De lo que se me ocurra? ¿De alguna inspiración? No. Para este entonces yo he trabajado mi marco teórico, yo he trabajado mi marco conceptual, que se trata del desarrollo de la variable. Y voy a trabajar con algunos autores. Entonces, el autor que yo coja, ¿no? Seguramente va a mencionar algún tipo de división de lo que es clima laboral. Ahora yo puedo coger de un autor específico, ¿no? El autor específico me dice que el clima laboral se divide en tres cosas, tres fases, ¿no? O tres procesos, o tres divisiones, o tres etapas. Se me ocurre que ese autor dice eso, como le denomine su división. Y entonces yo cojo esas tres divisiones, o esas tres etapas, o esas tres fases, ¿ya? Y lo consigno como objetivo específico. Resumiendo, mi objetivo específico va a derivar de las subunidades o de los subcompuestos que tiene mi variable. En este caso te hablo de una variable porque ustedes tienes una variable. No sé si hasta ahí se entendió. Sí, Ahora, Miss. lo que va a suceder, ¿no? Que no quiero que se presente confusión, es de que en tu marco teórico, como es una investigación, no vas a trabajar con un solo autor, porque estás trasladando lo que dice un solo autor, donde está la investigación. Seguramente vas a coger 3, 4, 5 autores por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? O cuál es su subdivisión, cuál es su subfase, o cómo es su proceso. Entonces, como lo denomine, vas a encontrar, se me ocurre 4 autores, se me ocurre, ¿no? De lo mismo, estás hablando de lo mismo, de tu misma variable. Entonces, que no te cree un conflicto cuando tú encuentras que el autor A te dice 5 fases, el autor B te dice 50 fases, el autor C te dice 3 fases, o 3 procesos, o elementos, como le llamen. Entonces, ¿qué es lo que hace Alberto? Alberto va a decir, tiene 50, no tengo mucho tiempo para esto. Esto de acá dice 10, pero me parece interesante. Puedo adoptarte, te puedo adoptar autor tal. ¿Tú, autor, qué dices? Tú dices 5, pero me parece incompleto. Yo quiero mejor por afinidad, por tiempo, por quizá más lo ves tú más viable operacionalizar esas subdivisiones o esos subelementos de tu variable general con un autor específico. Tú escoges. ¿Sí? Van a haber, en nuestro tema de administración siempre van a haber enunciados que van a haber muchos puntos de vista. Hay enunciados también que tienen, digamos, ya son principios generales, ¿no? Por ejemplo, el marketing. Cuando hablamos del marketing mix, hablamos de las 4 Ps. Y eso vamos a encontrar en todos lugares. Pero cuando hablamos de clima laboral, generalmente pues es un análisis de los psicólogos, hay algunos administradores que hacen análisis de eso, pero más pasa por el tema de la psicología. Entonces ahí vamos a encontrar que un psicólogo tal dice tal cosa, el psicología organizacional o clima organizacional, ¿no? Visto desde el punto de vista de otro profesional, quizá de un administrador, y indica tales y cuales cosas. Entonces Alberto, de las 3, 4 autores que tiene, escoge uno. Ven aquí, yo voy a trabajar contigo. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Cuántas son las fases? Ya, esos serán digamos, mis subdivisiones de mi variable. Se me ocurre, en clima laboral han utilizado el tema de satisfacción laboral, reconocimiento al personal. Entonces, tus objetivos específicos serán identificar, ¿no? el programa de incentivos, ¿no? O de satisfacción, ¿no? De los trabajadores de la empresa tal. Y empiezo a enunciarlos.
En este ejemplo que les voy a mandar, ¿no? De lo que es objetivos específicos, en este ejemplo hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No significa que Alberto va a llenar las 6, porque quizá el autor con el que está trabajando esas subdivisiones de su variable, capaz tenga solamente 3, y no vayas a empezar a forzar esto, porque ahí vas a entrar en distorsión o vas a entrar en conflicto. ¿Y ahora qué cosa lleno? ¿Qué hago? ¿Cómo relleno esas partecitas, no? No se trata de, digamos, de llenar, porque también me dijeron en las asesorías las chicas que preceden, ¿no? Y si mi objetivos, o esas subdivisiones que yo estoy haciendo de mi variable son 8, esto te ha quedado chiquito, ¿ya? Entonces va a depender mucho del tema y la variable, ¿ya? Entonces el ejemplo está con 6, ¿no? Incluso continúa acá, creo. No, perdón, 1, 2, 3, 4, 6. Y acá bueno, aquí continúa con su hipótesis, ¿no? Entonces, esto no es que son 6 y 6 tienes que buscar forzosamente, va a ser acorde a tu autor que estás trabajando, el que tú creas que es más sencillo. Recomendación para seleccionar el autor, que las palabras sean sencillas y que sean entendibles del investigador, porque eso se va a ahondar en el tema de tu cuestionario. O sea, no termina en un enunciado acá. Esto va a una matriz de operacionalización, va a una encuesta. Por eso es que se dirige al estudiante que sea sencillo. No sé si hasta acá se entendió, Albert. Sí, Hola. Miss. Ya, Igual, de perfecto. todas maneras, Miss, en la otra asesoría le preguntaré un poquito más de los objetivos, si es que lo he hecho Ya. bien. Claro, es que vamos a revisarlo, va a haber una revisión previa para seguir avanzando. Entonces Ah, ya. tenemos que ir a una T3 Ya, ganadora, de perfecto. todas maneras. ¿Ya? Eso lo vamos a programar la otra Perfecto. semana. O sea, vamos a hacer la videoconferencia grupal que nos toca según el cronograma y vamos a buscar las asesorías, ¿no? Espero que ese mismo día, pero en el transcurso del día. Vamos a buscar que todos los puedan intervenir, ¿no? Vamos a buscar Ya, que se respete este horario, sino que nuestra asesoría creo que se cruza en la mitad de nuestras asesorías. Ahora, sí. formulamos el objetivo específico y acá cómo se formula la hipótesis, pero como nosotros no tenemos hipótesis, la pasamos, ¿no? Ahora, pero sí tenemos problemas específicos, ¿no? Acá hay unos problemas específicos aislados, ¿no? Quiero ahondar más que nada en esto, ¿no? Yo ya tengo mis objetivos específicos. Yo te diría cómo debes formular tus problemas específicos, lo hagas de manera inversa. Primero formula tus objetivos específicos, porque tú estás más relacionado con el tema de la carrera. Entonces, ejemplo, esto ya tengo formulado, objetivos específicos, ¿no? Identificar los niveles de clima laboral, tal. Objetivo específico número 2, identificar o determinar tal cosa. Quizá yo tenga 3. Ahora, ¿cómo hago mi problema específico? Mira, niveles, mi subvariable del rubro y la empresa, y le pongo identificar. Aquí el problema específico, cómo se presentan o cómo es, ¿no? mi subvariable, por así decirlo, o mi división de variable en todo esto. Digamos, es tal. Y aquí tengo mi otra subvariable, ¿no? Que quiero determinar, y aquí se presenta como un verbo en cuestionamiento, interrogatorio, ¿no? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿No? Acá lo consigno de manera de interrogante. No te olvides el ejemplo que hicimos. Título, problema, siempre va a ser un problema, es un enunciado interrogativo, y el objetivo va a ser un enunciado, digamos, definido, determinativo. Entonces, es el mismo ejemplo del título de problema general con los problemas específicos. Entonces, la recomendación es que yo formule primero mis objetivos específicos y luego haga el juego de palabras con los problemas específicos. Porque tenemos que sacar problema general, objetivo general. Problemas específicos, objetivos específicos. No sé si se entendió. ¿Hola? Sí, sí, Miss, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, así tenemos que manejarlo. Ahora, el hecho que te recomiende que hagas primero tus objetivos específicos y después el problema específico no significa que le cambies el orden. El orden de la estructura del trabajo tiene que darse. Y en el orden está primero problemas específicos y luego objetivos específicos. ¿Ya? Donde corresponda que caiga en el esquema, ahí se consigna. Pero para mejor redacción, mejor entendimiento, yo prefiero sacarle una parte, hago mis problemas y los enuncio y luego lo traslado donde corresponde. Así lo podemos trabajar mucho más sencillo. Ya, Miss. ¿Ya? Esta Sí, es la mejor. estructura. Ajá.
porque si lo consignas ahí se te va a combinar todo. Entonces mejor saco aparte, lo enuncio, ya lo tengo enunciadito porque es juego de palabras nada más. Y lo traslado, ¿no?, en la estructura que corresponde. ¿Ya? Esta es la rúbrica que debe estar en el aula virtual, ¿no? Si es que no está, me avisas, igual yo les busco y se los mando, pero siempre todas las veces la universidad lo consigna en el aula virtual. Ahora, esta es toda la parte que estamos explicando más ampliamente. Esto lo voy a consignar en su mensajería interna, les mandaré, ¿no? O en anuncios les voy a mandar esto, ya para que lo puedan descargar. Las PPT, perdón, los tesis de ejemplo lo voy a mandar a tu correo, a tu WhatsApp para que los puedas compartir, pero referencial, ¿no? Un modelo muy referencial. Hasta aquí la primera parte, no estamos desarrollando la parte metodológica, no se ha explicado, pero ese es el reto para que puedan investigar un poco parte de ustedes, y la siguiente se va a explicar, pero ya quiero con alguna base de avance, porque si empiezo a explicar y después viene la elaboración, ya no nos va a alcanzar mucho tiempo, ¿ya? No sé si hasta acá tienes algún tema, de alguna pregunta. No, de verdad, ha estado bien clarito todo. Ya, perfecto. Ahora, esta semana que ha pasado, hemos hecho el título, hemos estado descansando un poco, y ahora esta semana tenemos que arrancar con fuerza, ¿no? Porque hay bastante material que consultar, que elaborar, ¿no? Yo creo que unas 2 semanas, 3 semanas bien trabajadas, yo creo que podemos lograr el objetivo, ¿no? Con las revisiones, yo creo que vamos a ir súper bien. Hemos hecho bien en lo que es las revisiones sistemáticas, y hay una pequeña experiencita por ahí, y ya pues podemos culminar esto de manera satisfactoria. Cualquier pregunta adicional en la mensajería interna o los medios de comunicación, tú que eres el delegado, podemos utilizar WhatsApp mucho más rápido, incluso para la fluidez de la comunicación. Y bueno, programaremos pues la revisión para la otra semana, ¿no? La videoconferencia grupal, eso se tiene que dar, es parte de la programación de la universidad. Y lo otro es las asesorías, ¿no? Por cada uno, qué cosas han avanzado, ¿ya? Entonces necesito esa parte ya avanzada y la parte de la metodología, ¿no? Por lo menos que han hecho su autoaprendizaje y qué cosas han aplicado, y de ahí vamos a irla moldeando, y en la videoasesoría general vamos a dar también mayores alcances de eso, ¿no? Entonces la idea es de que ya tengo una tentativa de lo que he entendido, de lo que he hecho, y ahora esta semana que queda para la T3, ya la profesora me va a revisar qué me falta, qué tengo que agregar, vamos a hacer el match, ¿no? Rúbrica versus mi trabajo, para ver para ir a ganador, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, Alberto, podemos dar por finalizada la videoasesoría del día de hoy, ¿te parece? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces damos por finalizada la videoasesoría de hoy con Alberto Manrique, ¿no? Acerca del avance de su trabajo y algunas indicaciones generales. Que tengas un buen día, Alberto. Ya, Miss. Okay.